La verdadera historia de La Llorona. Probablemente hayas escuchado hablar de una fémina fantasma que levita y a la que no le puedes mirar la cara. Es posible que hasta en algún momento la hayas escuchado. Ella es La Llorona. Pero, ¿estás enterado de cuál es la verdadera historia de ella? ¿De dónde provino la leyenda y cuándo se manifiesta? Si vives en algún país latino o en España, es posible que comprendas de qué te estoy hablando. Por eso les hablaré de las diferentes versiones de la aparición del fantasma de la mujer que llora. Seguro que interpretas detalles que no te puedes imaginar, como su antiguo origen o diferentes versiones dependiendo del país en que hayas escuchado la historia. Los fantasmas siempre han existido. Existen ideas de seres alucinantes desde que el ser humano vivía en cavernas. No obstante, el inicio de La Llorona no es tan anticuado como mucho más de lo que piensas. Las antiguas civilizaciones de nativos americanos ya simbolizaban almas en pena en su folclore, antes de la colonización del hombre blanco. Algunas de estas representaciones podrían ser el inicio antiguo de la leyenda de La Llorona. Por ejemplo, en México, se dice que la antigua diosa Chivas ya simbolizaba un ser aterrador que deambulaba como un alma sin pena entre las comunidades nahuas. Todavía puedes hallar estatuas que simbolizan a La Llorona desde tiempos antiguos, como es el ejemplo del Xochimilco, en las islas antiguas de México. Simbolización de La Llorona, aunque es una leyenda que se propaga desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia, posiblemente en las regiones centrales del continente americano sea donde más se ha escuchado la historia. A pesar de ello, en los tiempos modernos se ha idolatrado la leyenda y se ha ido agregando ingredientes enlazados a los tiempos modernos. Así como en varios lugares se cree que es una fémina que falleció por un accidente de coche, en otros, como en Uruguay, se cuenta que puede ser una mujer que falleció de un accidente de carruaje. No obstante, lo más increíble es que esta leyenda se generara mucho antes de que existieran los coches y carruajes. Así que no es muy posible que el origen de La Llorona provenga de un accidente en algún coche. Uno de los sucesos en que coinciden la mayoría de las historias que se narran sobre La Llorona, ya sea en Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile o la mayor parte de países latinos incluyendo España, es que se podría tratar de una madre que ahogó a sus hijos y que deambula por las calles como un alma sin pena por ser una fémina que padeció el sentimiento de culpa ocasionado por sus actos. En determinados países la leyenda expresa que cierta mujer era la esposa de un rico terrateniente, en otros países a pesar de ello se dice que era la esposa de un golpeador, y en otros sitios de la historia dice que esta mujer se queda embarazada sin estar casada, es decir, tenía hijos bastardos. En ciertos países se cree que si escuchas a La Llorona es que de pronto va a morir alguien cercano a tu familia, como por ejemplo en Argentina. No obstante, en otros países ver La Llorona no es un símbolo de mala suerte, sino más bien todo lo contrario, como en México, donde la veneración a los muertos no sufre de tantos prejuicios. Historia en España. En Europa, en específico España, la leyenda habla de La Llorona de Barcelona. Una mujer que se aproximó a la playa de la Barceloneta que ahogó a sus hijos en el mar. Es curioso porque muchas de las historias que se cuentan alrededor del mundo acerca de este personaje tienen que ver con el hecho de ahogar a los hijos en agua. Como si el agua fuera el elemento principal de la historia, ya que coinciden todas las versiones que puedes escuchar. La leyenda argentina. Se dice que es una mujer que arrojó a sus hijos en el río y se la detalla como una mujer alta, elegante, con vestido blanco y sin cara. Muchas versiones que se cuentan en este país es que dicho fantasma levita, y que cuando una persona mira a La Llorona o sencillamente la escucha durante la noche, es símbolo de malas visiones. La versión chilena cuenta que La Llorona mató a sus hijos por celos, ya que su padre pasaba más tiempo con ellos que con su mujer, y eso hizo que ella los matara ahogándolos en un río. Como podemos ver, en ese país el mito de los niños ahogados se reitera. En Colombia la leyenda de La Llorona nos cuenta sobre una mujer que deambula por los valles y los ríos. Se dice que esta fémina tiene el pelo rizado, ondulado y de color dorado. Algo insólito, ya que la mayoría de los habitantes tienen un cabello de color moreno. Es decir, es como si se tratara de una mujer de aspecto migratorio. La leyenda en este país igualmente es un símbolo de mala suerte. Inclusive también se le enlaza con la muerte de algún ser querido muy cercano. En Costa Rica es una de las leyendas míticas más populares. En el país de Costa Rica la versión de La Llorona es algo que difiere a la de los otros países. Se cree que era hija de un rey de una tribu, posiblemente de la etnia Huetar,
Entonces, cuando los españoles fueron a la conquista de este país, ella se enamoró de un español y le pidió a su padre que le dejara casarse con él. Sin embargo, este ya lo había prometido con el hijo de otro rey indígena, así que su amor no era posible. Sin embargo, ocultamente se veían cerca de una cascada. De nuevo ya aparece el símbolo del agua, como en muchas otras versiones de la misma leyenda. La leyenda narra que la mujer quedó embarazada, que el abuelo asesinó a los hijos. Entonces la Llorona decidió suicidarse para manifestar a su padre el amor que sentía por el muchacho español y sus hijos. La versión de Perú se trata de una mujer que deambula por los charcos, ríos y lagos preguntando por sus hijos. Perturba a los campesinos con gritos de ultratumba y cuando alguien se le aparece suele preguntar si han visto a sus hijos jugando por el lugar. Como has podido ver, la leyenda de La Llorona posee muchos rasgos parecidos en cada uno de los lugares que se explica. También se conserva este mito en diferentes países como Honduras, Guatemala, México, Uruguay, Puerto Rico, Venezuela, etc. ¿Y tú, has escuchado a La Llorona? Te invito a que comentes abajo de este video y nos cuentes un poco acerca de la versión de la leyenda que has escuchado hablar en tu zona, para comprobar si alguno de los componentes frecuentes coinciden con la historia original. O si eres una de las personas que la ha escuchado o visto, explícanos tu experiencia, para así poder sacar nuestras propias conclusiones. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que así no te pierdas de próximos misterios.